841, Carlos el Calvo recibió el juramento de Nominoe, que había sido nombrado Missus de Bretaña durante el reinado de Luis el Piadoso. Además, encomendó a un fiel aquitano, Bego, Begdon, la defensa de la orilla sur del Loira. Bego instaló a pocos kilómetros de Nantes una plaza fuerte, origen de la localidad de Bouguenais, pero pronto fue víctima de las disensiones dentro del campo franco. Carlos emprendió una campaña fallida contra Bretaña, al regreso de la cual firmó el Tratado de Coulaines con su nobleza y clero. A partir de 843, estallaron las hostilidades entre Carlos el Calvo y Nominoe. En 845, durante la batalla de Bayonne, Nominoe obtuvo una victoria sobre Carlos el Calvo y en 846 se concluyó un primer tratado. Nominoe se convirtió en soberano de Bretaña. Durante la reanudación de las hostilidades en 849, los bretones llevaron a cabo numerosas incursiones en Francia occidental, Maine, Anjou, Poitou, y se apoderaron de las ciudades de Rennes y Nantes. El 22 de agosto de 851, Carlos el Calvo fue derrotado por Aispoe, en la batalla de Hengland. Esta derrota le llevó a firmar en el mes de septiembre siguiente el Tratado de Angers por el que cedía a Aispoe los condados de Rennes y de Nantes así como el país de Retz, y le reconocía el título de rey a cambio del homenaje. Unos años más tarde, bajo el reinado de Salomón, el nuevo rey de Bretaña, Carlos todavía se vio obligado a aceptar una ampliación del reino bretón. El 1 de agosto o el 25 de agosto de 867, por el Tratado de Compiègne, Carlos el Calvo concedió a Salomón la península del Cotentin y el Avranchin. Aparte de eso, los primeros años de su reinado, hasta la muerte de Lotario y en 855, fueron relativamente pacíficos. Durante esos años, los tres hermanos continuaron el sistema de gobierno fraterno, reuniéndose repetidamente en Coblenza, 848, en Meersen, 851, y en Attigny, 854. Los vikingos intensificaron sus incursiones a partir de la década de 840 en el oeste del reino, saqueo de Nantes en 843, que provocó la muerte de un gran número de habitantes, incluido el obispo Sangoard. Primer asedio de París en 845. Saqueo de Burdeos en 848, lo que contribuyó a debilitar las posiciones francas frente a los bretones durante ese periodo. De 856 a 861, Francia Occidental fue rapiñada varias veces por los entonces muy activos vikingos, segundo sitio de París, y tercer sitio de París, ver, cronología de las invasiones vikingas e incursiones vikingas en Francia. Varias veces, el rey Carlos se comprometió a darles grandes sumas para que se retirasen y dejasen de saquear las ricas abadías. Los normandos recibían el rescate y regresaban más tarde. Debido a su incapacidad para someter al invasor, los grandes del reino, encabezados por Roberto el Fuerte, se rebelaron contra Carlos y buscaron la ayuda de su hermano Luis el Germánico. Durante el otoño de 858, mientras Carlos II sitiaba la isla de Oselle, o Isel, ocupada por los vikingos, Luis el Germánico, invitado por nobles descontentos deseosos de expulsar a Carlos, abandonó Worms e invadió el reino de los francos occidentales. Recibió el homenaje de los aquitanos, de la mayoría de los vasallos de la corona y de una pequeña minoría de prelados bajo la autoridad del arzobispo Wenilon de Sens, quien incluso le dio la unción de la consagración. Carlos era tan impopular que no pudo convocar un ejército y se vio obligado a refugiarse en Borgoña. Solo se salvó gracias a la fidelidad de los Welf, que estaban emparentados con su madre, Judith, y al apoyo de los obispos, que reaccionaron y se negaron a coronar a Luis encabezados por el arzobispo Imaro de Reims. Reunidos en Reims el 25 de noviembre de 858, exigieron la salida de los francos orientales y el regreso de Carlos. Luis cumple y despidió parte de su ejército. Aprovechando la situación, Carlos logró reunir tropas y marchó hacia el norte. Los dos ejércitos se enfrentaron en Jouy, cerca de Soissons. Al ver que el ejército de Carlos era más grande que el suyo, Luis se retiró sin presentar combate. En 860, también intentó apoderarse del reino de su sobrino Carlos de Provenza, pero fue rechazado. Además, Carlos II tuvo que soportar varias guerras contra su sobrino Pipino II de Aquitania, para mantener su control sobre Aquitania.
Carlos dirigió varias expediciones contra los invasores vikingos y, por el edicto de Pitres de 864, hizo que el ejército fuera más móvil proporcionándole un elemento de caballería, el predecesor de la caballería francesa tan famosa durante los siguientes 600 años. Por el mismo edicto, ordenó que se levantaran puentes fortificados en todos los ríos para bloquear las incursiones vikingas. 2 de esos puentes en París salvaron a la ciudad durante su asedio de 885-886. La Monnaie de París fue instituida en 864 por ese mismo edicto de Pitres. Hoy es una de las instituciones francesas más antiguas. Carlos se emprendió acciones diplomáticas con el Emirato de Córdoba, recibiendo camellos del emir Muhammad en 865. A partir de la década de 860, el Palacio de Compiègne se convirtió en un centro cada vez más importante para Carlos, quien fundó allí un monasterio en 876. En el siglo X, Compiègne era conocida como Carlópolis debido a su asociación con Carlos. A lo largo de su vida, Carlos gobernó los distintos reinos del antiguo imperio de Carlomagno. Concedido señor de Alamania en 876, tras la división de Francia Oriental, sucedió en el trono italiano tras la abdicación de su hermano mayor Carlomán de Baviera, incapacitado por una apoplejía. Coronado emperador en 881 por el Papa Juan VIII, su sucesión en los territorios de su hermano Luis el Joven, Sajonia y Baviera, al año siguiente reunificó el reino de Francia Oriental. A la muerte de su primo Carlomán II en 884, heredó toda la Francia occidental, reunificando así todo el imperio carolingio. Considerado letárgico e inepto, estaba enfermo con frecuencia y se cree que padecía epilepsia. Carlos compró la paz en 2 ocasiones con los invasores vikingos, incluso en el infame asedio de París, que provocó su caída. El imperio reunificado no duró mucho. Durante un golpe de estado dirigido por su sobrino Arnulfo de Carintia en noviembre de 887, Carlos fue depuesto en Francia Oriental, Lotaringia y el Reino de Italia. Obligado a un tranquilo retiro, murió de causas naturales en enero de 888, pocas semanas después de su deposición. Tras su muerte, el imperio se desmoronó rápidamente y se dividió en 5 reinos sucesores frente a Eudes. Algunos nobles se rebelaron y eligieron a Carlos el Simple, 893, que fue depuesto, 922, y en su lugar los nobles eligieron al hermano del rey Eudes, Roberto I de Francia, y a su muerte, 923, eligieron a su yerno Raúl. En 936, falleció el rey, y el noble más poderoso, Hugo el Grande, marqués de Neustria y conde de París, hijo del rey Roberto I, logró que los nobles llamaran al hijo de Carlos el Simple, Luis IV de Francia, recibiendo el título de duque de los francos. Sin embargo, los carolingios solo tenían tierras en Laon, Compiègne, Reims y Soissons, de modo que su política pasó a estar mediatizada y en conflicto con los intereses del duque de los francos y por el recién restaurado imperio, cuyo emperador va a procurar ejercer su influencia sobre Francia Occidentalis. Así los reyes Lotario y Hugo Capeto fueron sobrinos de Lotón y al fallecer Luis V de Francia en 987 sin descendencia, el arzobispo Adalberón de Reims, enemistado con los últimos reyes carolingios Lotario y Luis V, convenció a los nobles que no eligieran al carolingio Carlos de Lorena ya que era vasallo del emperador y como tal había intentado usurpar la corona en 978, así que la elección se produjo en beneficio de Hugo Capeto. El territorio de Francia Occidental desde el periodo Capeto se convertiría posteriormente en el Reino de Francia. Cuando recibió su cargo ducal, duque de los francos, Dux Francorum, en 960, Hugo Capeto era menos poderoso que su padre. En efecto, era joven, políticamente inexperto y, sobre todo, estaba bajo la tutela de su tío Bruno de Colonia, cercano al poder otoniano. Frente a este debilitamiento, se produjo un fuerte movimiento de independencia de sus vasallos entre el Sena y el Loira. El conde Thibaut de Blois, aunque antiguo vasallo de Hugo el Grande, quien le confió la ciudad de Laon, se aseguró una cuasi independencia proclamándose conde de Blois, haciendo fortificar sus principales ciudades y apoderándose de Chartres y de Châteaudun.
Los diplomas reales de los años 960 muestran que las grandes familias aristocráticas no eran ya únicamente fieles al duque de los francos, como en tiempos de Hugo el Grande, sino igualmente al rey Lotario. En efecto, se encuentran algunos de ellos en las armadas reales, luchando contra el duque de Normandía por cuenta de Lotario. En fin, parecía que Hugo tendía a perder su lugar como número 2 del reino. Dos cartas de la paz de Montierender, 968 y 980, hacen referencia a Heriberto III de Vermandois, entonces conde de Château-Thierry, de Vitry abad laico de Saint-Médard de Soissons, llevando el título de conde de los francos e incluso de conde de Palace.